El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, hermanos, amigos de tantos años. Le habla Eduardo García Resach, su amigo, su hermano, introduciendo otro tema que, si ustedes lo ven en mi cara, estoy feliz, porque es uno de esos temas que en medio de la cuaresma lo necesitamos mucho. Hace falta que profundicemos en lo que vamos a compartir hoy. Y está de nuevo con nosotros hoy después de 2 programas que le dimos una vacacioncita, porque trajimos a la hermana Heisha Fernández, trajimos al hermano Axel Lanause, que siempre nos trae el tema de las misiones, y Heisha con su preocupación de las adicciones sexuales. Pero está con nosotros nuevamente el hermano y pastor, teólogo, doctor Sullivan. Bienvenido. Gracias, buen día. La paz del Señor sea con usted y con todos los que nos acompañen usted, esta mañana. Pues miren cómo vamos a comenzar. Marquen bien esta lectura porque va a permear este programa y otro. Ya se los adelanto. Hay 2 programas que estamos desarrollando con el tema de hoy y los vamos a tratar de desarrollar con calma, con pausa, porque es un tema que lo van a ver. Miren la lectura. Pablo le escribe a los hebreos, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermanos, el centro de la cuaresma es Jesús. El centro de nuestras vidas es Jesús. Pero en la época de la cuaresma, como que llegamos a una culminación en su crucifixión y en su resurrección. Me refiero a una culminación donde es que tenemos la oportunidad de apreciar por qué Jesús es el centro de nuestras vidas. Y hoy el tema es el concepto bíblico de la santificación cristiana. Ya podemos cambiar la laminilla. Hermanos, y le pregunto al pastor, yo desde pequeño escuchaba esto de que me convertí, como si fuera la culminación, como si fuera algo enorme. Yo no niego que sea enorme, pero ¿eso es todo? Bueno, primero sí es la culminación del señorío del pecado, que domina, define y controla al no creyente. La conversión por obra de gracia del Espíritu Santo y nuestra cooperación en responder a esa gracia es una conversión, un cambio de vida, un cambio de dirección, de propósito, de razón de ser. Entonces eso es muy importante y la Escritura nos dice que hasta los ángeles celebran con un alma viene el Señor y gracias a Dios. Ahora creo que el reto para la iglesia es que festeamos, ¿verdad? Ese día que viene esa confesión pública y gloria a Dios y alabamos. Pero entonces me parece que en muchos casos no se le da continuidad, como que la fiesta es ese evento. Y ahí se acabó. Como podría preguntar cualquier hijo de vecino, ¿y eso tiene continuidad? Ah, seguro que sí. Es, por ejemplo, hace 2 o 3 años atrás compré un cajón nuevo, ¿verdad? Hoy lo festeé. ¡Wow! ¡Qué bien! Bien. Entonces, ¿qué sucede? Pero yo no sabía cómo sacar el cajón.
porque yo tenía las instrucciones del carro que yo he manejado. ¿Cuántos años yo he estado manejando carro? Y no salía el carro, y no salía el carro, y no me soltaba. Y yo, ¿qué es esto? Que este carro está joto. Entonces, ¿cómo yo salgo de aquí? Entonces mi esposa me dice, lee el manual. Lee las instrucciones. Pero yo siempre manejo un carro, uno lo pone en reversa, le gasolina y para afuera. No, porque ahora con asuntos de seguridad, correcto, no te deja mover el carro uno si la puerta no está cerrada debidamente. correcto. ¿Ok? Si no tiene el safety belt puesto. ¿Ok? Si no hay nada detrás estorbando el carro porque tiene un sensor. Correcto. ¿Ok? Entonces yo leo, espérate, entonces tengo que cerrar bien. Tengo que ahora ponerme seatbelt, cerrar la puerta bien, mirar bien que no hay nada atrás y ahora le tengo que dar al brake primero para soltarlo. Ahora le puedo echar para atrás. Entonces, ¿qué sucede? Yo festeé que compré el carro y yo no sé cómo. No, porque cuando me entran en el carro nuevo, ya está prendido. Ya está corriendo. Es al otro día cuando yo lo voy a mover por primera vez. Entonces, en el creyente, el Espíritu Santo lo trae. Hay esa conversión, esa fiesta de nueva vida. Pero entonces no le dan el manual de conducir. Parece mentira, pastor, que el carro esté todo dispuesto para el carro y para el hombre, para la mujer, que se convierte como que ni esa misma persona sabe a dónde está entrando, ni cómo va a manejar su vida. No conoce al Espíritu Santo, no conoce nada de la Biblia, no conoce nada de santidad, de la formación espiritual, de los dones, de los ministerios, de su responsabilidad a la vida local de la iglesia, de sus apoyos económicos, nada. ¿Y a quién le corresponde prender ese carro y ayudarlo a que arranque? Bueno, mi mejor entender de la Escritura, eso se le delegó principalmente a una persona. Y esa persona es llamada a educar y preparar a otro en ese desempeño, que es el pastor o la pastora. El pastor no es delegable a nadie más. Ok. Y con ellos la iglesia. Sí, porque el pastor educa, dice, y por eso ir y hacer discípulo es la tarea esencial de la pastoral. No quedamos en que ahí comenzó la santificación. Bueno, sí. Ya me está llevando a hacerme discípulo. Bueno, sí, el asunto es que nadie me lo dice, yo no lo sé, yo ni sé el concepto. Pero el pastor se supone que lo sepa. Bueno, y la iglesia también. Bueno, esa es la crisis de la iglesia. Ok. Esa es la crisis de la iglesia. El pastor quiere ser ingeniero, quiere ser consejero, quiere ser plomero, quiere ser electricista, quiere ser pintor, quiere ser político, quiere ser activista social, quiere ser abogado, quiere ser médico, 20,000 cosas menos el pastor. Ok. Es una crisis. ¿Y qué me toca a mí? Recién convertido. Por la gracia y la obra del Espíritu Santo, en medio de esa ausencia de discipulado desde el primer día, el Espíritu Santo me está cuidando, nos está cuidando. A pesar de la ausencia, a pesar del analfabetismo bíblico, ¿ve? Es decir, a pesar de la ignorancia de la vida espiritual, el Espíritu Santo que me ha traído a Cristo, que me ha llevado a reconocer que soy pecador, necesito confesarme, arrepentirme, que es obra de gracia del Espíritu Santo, pero que respete esa voluntad de yo decidir. Ya me está acompañando, me está cuidando. Es a pesar de esos vacíos, a pesar de esa irresponsabilidad pastoral. Okay. El Espíritu Santo nos cuida, pero Él ha dado su palabra y ha dado los ministerios, especialmente pastorales, para discipularnos.
porque se requiere como condición de ser creyente, de conocer en quién he creído, por qué he creído, quién es este Dios en quien creo y espero, quién soy yo como pecador, arrepentido, qué es lo que me espera. ¿Ves que hay crecimiento, hay formación? Esto es todo lo que hay, el evento de venir a Cristo. Dicho de otra forma, pastor, si yo hoy hago confesión, abro mi corazón a Jesús y de ahí en adelante nada pasa. Ni con la iglesia y el pastor ayudándome y yo ni me muevo. ¿Eso me salva? No. Bueno, el asunto ahí, si nada pasa, tengo que preguntar si hubo en sí un nuevo nacimiento. Bueno, mi deseo fue profundo. Mi deseo fue genuino. Pero ahí, Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Si fue sincero, entonces, reconozco que soy pecador. Entonces el Espíritu Santo comienza esa obra. ¿Okay? Entonces uno no debe de quedarse a donde está. Claro, ese es mi punto. Lo que pasa es que estoy quiero que no nos quedemos en ese primer y paso. El peligro es que a donde entonces entendemos es nos quedemos en tradición y costumbre. Eso. Creemos que ser cristiano es asistir a la iglesia. Como por ejemplo en la Semana Santa todo el mundo prende. Exacto. Todo el mundo va a la iglesia. Que asisto a la iglesia regularmente y eso me hace cristiano. Correcto. Pero que estoy pasmado. Soy un carnal. Como lo describe Pablo a los Corintios. Correcto. Entonces, porque no hay crecimiento, te vas a morir. Me quedé casi igualito que como estaba. Exacto. Sí. Hermano, por eso es que hemos traído este programa, este tema. Porque ustedes saben que en Puerto Rico los Viernes Santos, pues las iglesias, por lo menos yo me acuerdo, verlas llenas. En mi iglesia siempre se llena también. Pero, ¿y qué pasa después? Es igual que cuando nos convertimos, como que vamos perdiendo la ruta. El primer amor, nos dice la Escritura. Y se va enfriando, ¿ok? Así que podemos partir de la premisa de que el proceso de santificación es eso mismo, un proceso que tiene un principio y tiene un final. En el próximo segmento continuamos. Alerta Cristiano. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin fronteras. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos de Alerta Cristiano. Pastor Sullivan, ¿qué es la santificación cristiana? Bueno, vamos a comenzar de una forma general. Déjeme leerle aquí lo que tengo aquí. El concepto bíblico de la santificación cristiana se refiere al proceso, note el proceso por el cual un creyente, note proceso, Sí. es santificado. Es decir, que el concepto de santificación que vamos a trabajar es el inicio de un proceso. Correcto. Y note que la raíz de santificación es santo, santidad.
y note, apartado para los propósitos de Dios. Ya ahí yo me aparté Ajá. para Él. Y te apartaron, ambas. Ok, Porque ok. si asumimos que hay libre albedrío, el Espíritu Santo inicia esa obra, yo le respondo a esa obra en mi voluntad para los propósitos de Dios y transformado a la semejanza de Cristo. Es decir, ¿qué es la razón de ser? Transformación a la imagen de Cristo. Es un tema central en la teología cristiana y en el crecimiento espiritual, porque la santificación es la obra de las Escrituras y el Espíritu Santo bregando con nuestra formación espiritual. No olviden que Dios, cuando nos crea a su imagen y semejanza, no solamente nos crea con capacidades cognitivas, de conciencia, de moral, capacidad de creación, nos crea con una capacidad pneumática, una capacidad espiritual. Y eso es esencial, eso nos distingue también del mundo animal. Entonces, ¿qué sucede? En el concepto cristiano de santificación se asume la caída en Génesis, que algo ha interrumpido la comunión de la creación de Dios, de los seres humanos, con su creador, que es santo. Usted habla de interrupción. ¿Qué fue interrumpido? La comunión íntima con Dios por la razón de desobediencia al deseo de su creador. Lo que llamamos la caída por el pecado, lo que se va a llamar el pecado, interrumpió esa comunión íntima, personal, entre el ser humano y su creador, entre Dios Santo y el ser humano que lo creó bueno. Es el pecado que interrumpe esa comunión con Dios, rompe el acceso, y la santificación tiene que ver con esa comunión con Dios. Ok, siempre se ha dicho, siempre se dice, y usted me corrige, que yo nací malo. El que nació bueno fue Adán. Cierto, es decir, él fue creado. Yo Heredó, exacto. de Adán y Eva. Sí, exacto. Según los conceptos. Cierto, pero hoy yo pago por mis propios pecados y no los de Adán. Correcto. Ve, Ok. es decir, Adán fue la fuente de ese fue el inicio de ese rompe de comunión, ¿verdad? Pero más adelante, Cristo en la muerte en la cruz del Calvario, en su muerte expiatoria, responde por esos pecados. Ok. Ahora, Pablo nos habla del segundo Adán. Yo brego Jesús. con mis propios pecados por mi rebelión con Dios. Ok, pero yo con mis pecados no interrumpí nada. O sea, exacto que sí, la comunión con Dios que es santo. Al yo nacer, se dice que ya yo era malo. Bueno, hay en la teología todo un debate y hay una escuela del pensamiento que el niño con la niña, cuando nace el infante, es inocente. Es inocente. Inocente. A otros, en otras tradiciones interpretativas, dicen que no, ya nace con pecado. El ¿Ve? pecado original. El pecado original, porque nace criatura pecaminosa. ¿Ve? Pero yo entiendo que Dios nos creó bueno y todavía no ha entrado en la capacidad de decidir. ¿Ve? Entonces, pero como digo, hay dos escuelas de pensamiento, por lo menos dos, de cómo interpretamos la infancia. Entonces, por ejemplo, en el cuarto siglo, Agustín de Hipona, en su debate con Pelagio, es el que va a iniciar la doctrina del bautismo de infante. Correcto, y a eso era que yo iba. ¿Será por eso que la Iglesia Católica levanta el asunto de que vamos a bautizar los niños? Exacto, Como porque niños. si nos muere, y inmediatamente, porque si muere es condenado. Correcto. Entonces, ese inicio de esa interpretación comienza con Agustín de Hipona. 3 siglos antes no había eso, porque se entendía que el niño, la niña era inocente.
¿Ve? No tenía todavía Y los la evangélicos descosiación. creemos que sí, que nacemos inocentes. Bueno, de nuevo, eso está Los debatiéndose. debates. Ok. De todos modos, somos pecadores. Eso es un hecho. Antes de yo entregarme a Cristo, yo era y sigo siendo pecador. Sí. Lo que pasa es que reconocí que lo era y que no lo necesito a Él. Sí, y vemos que hoy aquellos médicos, psicólogos y otros que tratan con la infancia identifican muy temprano en el comportamiento del infante el egoísmo, el egocentrismo, esa tendencia ya ahí. ¿Ve? Entonces algunos dicen, por eso es que nace ya con pecado, es decir, hereda. Y esto parte viene de Agustín de Hipona, que es una herencia y por un tiempo se creía hasta que llega la ciencia moderna, que se heredaba por la sangre. El problema es más tarde con la ciencia, la medicina, la biología, si el pecado viene por el DNA, uno puede entonces manipular el DNA y sacar aquello que crea pecado y de ahí en adelante todos somos santos. Eso yo creo que no va a suceder. No. Bueno, de todos modos, pastor, estamos de acuerdo y que la santificación es un proceso que necesita seguimiento. Y se inicia por Dios. Claro, el que me atrae es Dios. Parece que el Señor añora que yo siga cerquitita de Él. Bueno, sí. Como lo fui antes de nacer. Sí, ese es el asunto, que Dios nos crea su imagen y semejanza, y ante esos elementos que constituyen imagen y semejanza, nos ha creado como un ser espiritual, un ser que reconoce y encuentra su fuente en Dios. Entonces, aunque ha pecado y hay una ruptura en esa relación, hay una concientización, una sensibilidad, hay conciencia, hay moral en ese ser humano pecador. ¿Quién fue el autor de un libro, Spiritual Man? Famoso, el hombre espiritual. Bueno, ya me vendrá el autor, que va por esa línea. Bueno, perdóneme que lo interrumpí. No, adelante. Entonces, pastor, en ese proceso, apartado para los propósitos de Dios, ¿cómo va ocurriendo ese proceso? O sea, no es algo instant on, como decimos en No, inglés. bueno, si es instantáneo no es progreso. Correcto. No es un proceso. Ya echamos a un lado esa teoría de no, ya me convertí y olvídate. Claro, se empieza a ver unos cambios en la persona que se convierte. Se debe de haber. Correcto. Debe de haber. Yo no estoy partiendo de esa premisa. Si no estoy viendo nada en mí, pues, ¿qué pasó ahí? Fue entonces una conversión hipócrita, falsa. Bueno, yo no estaría en el lugar para determinar eso, pero que sí hay indicadores que más adelante en la formación de ese creyente y en la palabra, que los indicadores de ese proceso de maduración, de crecimiento, de santificación, Pablo escribiendo a los Gálatas, especialmente a los Gálatas, nos habla del fruto del Espíritu. Correcto. Entonces hay indicadores externos e internos. El proceso es holístico. Incorpora toda la vida del ser humano en su relación con el prójimo y su relación con Dios, porque la santificación no solamente nos dirige y nos relaciona con Dios, nos relaciona con la creación, con el ser humano, es decir, con toda nuestra realidad. Ok. Ese proceso, usted me habló en una ocasión y me ha hablado de que tiene 3 dimensiones. Y que el primero es, y aquí eso quiero que lo explique, ¿qué es la santificación posicional? Primero que hay etapas y distintas formas de uno entender ese proceso de santificación. Y dentro de la tradición de la iglesia cristiana en su diversidad, hay distintas formas de uno interpretar, ubicar, entender este proceso. No hay uno singular. Entonces, hay 3 etapas o 3 formas mayores de entender esta acción o relación entre el Espíritu Santo y el creyente o el pecador.
porque comienza con el pecador transformándolos, trayéndolos a Cristo, y entonces se inicia ese compañerismo, capacitación, dirección de la palabra y el Espíritu Santo en ese creyente. Entonces, la primera etapa es que bíblicamente la santificación puede considerarse en estas tres dimensiones. La primera es santificación posicional, o decir, ya pasada. Ya pasó. Es decir, el evento de santificación, ahora esto asume lo siguiente. Esto sucede en el momento de salvación. En el momento de salvación, en este concepto, uno es santificado porque entra ahora a ser propiedad de Cristo. Ok, ahí entra mi relación con Él. Entonces, este creyente sucede en la salvación, en el momento de salvación, y aquí hay varias tradiciones de cuándo y cómo ocurre ese evento de salvación. Okay. Ahora, no solamente sucede se hace posible a través de la obra del Espíritu Santo. Claro. Es decir, el ser humano, según el testimonio bíblico, no viene a Jesús. Y voy a utilizar más a Jesús, porque el que nos salva, el que es nuestro redentor, nuestro justificador, es Jesús. Y Jesús desempeña o hace posible nuestra salvación. Y es ese acto de salvarnos es lo que es Cristo. Okay, Cristo, Jesús es el Cristo, porque Jesús es el que me salva. Jesús es el que me salvó, el que desempeñó la tarea de salvación. Por eso pasado. Ahora, pero que el Salvador en sí, el que hace posible mi salvación, es Jesucristo. Y el Espíritu Santo me trae a Jesús para que Él sea mi Cristo. Okay. Para que Jesús, esta figura del Dios hecho carne, que muere por nosotros, resucita, volverá. Él es nuestro Salvador y en ese carácter es mi Cristo. Okay. Es mi Salvador. Pausamos para continuar. Hermano, esto se va poniendo bien interesante. Vamos con mucho cuidado. Alerta cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que es tu fidelidad. Tu espíritu me guía sin fronteras. Y recibe toda la gloria. Y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Nos quedamos hablando de la santificación posicional, pastor, y quedamos en que la conversión, el yo empezar ese, atraído por el Espíritu Santo, esa relación con Dios, con Cristo, es una postura de inicio. Y en ese sentido se puede
como usted me ha dicho, es una posición legal porque es evidente. Es evidente y soy ahora, Pablo lo repite, creo que 19 veces en sus cartas, en Cristo, en Cristo, En Cristo, en Cristo. Y nosotros mismos por costumbre, vas a ir, en Cristo voy. Y hay evidencia clara de esa relación. Es decir, es algo que se observa, es algo que se puede ver. Entonces se inicia, porque la santificación se inicia que ahora yo estoy en Cristo. En Cristo. Él es la fuente por el Espíritu Santo. Él es la fuente de mi santificación. Mientras yo me mantenga en Él. En Él. Y ahí son evidentes mis acciones. Exacto. Que se ve que ya estoy en ese proceso. Y es el Espíritu Santo que me revela a Dios. Claro. Es el Espíritu Claro. Santo que me revela a Cristo. Ok. Por eso entonces el ejemplo de 1 de Corintios 6:11. Pero vosotros fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados. Y noten el proceso de 1 Corintios. Pablo es judío. Pablo es un fariseo. Él está mirando al proceso de santificación del Antiguo Testamento. Claro. Cuando el sacrificio era, el sacerdote era, el nazareno era, y habían varios que necesitaban ser, primero, necesitaban ser consagrados, necesitaban ser santificados. ¿Ok? Sí. Entonces ese proceso viene del proceso del Antiguo Testamento, Ok. que se va a aplicar al nuevo, a la nueva vida en Cristo. Y entonces tenemos la otra santificación progresiva. La otra postura presente. Esa me luce muy interesante. Hábleme de eso, pastor. Bueno, es un proceso de toda la vida, Ok. de crecimiento espiritual y transformación moral. Y note que esto incorpora y asume que no hay una distinción entre mi vida como creyente y mi vida típica no creyente. Pastor, No. ahí usted me está dando un golpe por la costilla, que es lo que siempre nos sucede, ¿no? De que vamos al domingo a la iglesia, pero el lunes somos otra cosa. Exacto. Es decir, ahí estamos interrumpiendo y contradiciendo el proceso de santificación. Es decir, el proceso de santificación es una entrega cotidiana y de crecimiento, de comprensión de esa entrega, que incorpora todo lo que soy y lo que hago. Entonces, tristemente, hoy vemos, soy cristiano en la iglesia, soy cristiano el domingo, pero como profesional, como negociante, yo tengo que mentir, yo tengo que manipular, pero el Señor entiende eso porque esa es la naturaleza. Esa es la naturaleza pecaminosa. Si estoy en un partido político, tengo que mentir. Exacto. Pero entonces, ¿qué pasó con lo de cristiano? Bueno, el asunto es que ahí entonces el proceso de santificación se está distorsionando, destruyendo. Ok. Porque esas expresiones no son reflejos de la santidad, no son reflejos de los valores, la conciencia, la moral cristiana. Entonces la santificación desea ir creciendo, tomando señorío sobre toda mi persona, todo aspecto de mi persona. Esa es la transformación. Esa es la transformación y por eso es progresiva. Porque yo como creyente, aunque he venido a Cristo, sigo con la tendencia de pecar y peco. Y entonces el Espíritu Santo, a través de ese proceso y las disciplinas espirituales, quiere ir desarrollando unas disciplinas de santificación, de entrega de esa voluntad caída, de esa naturaleza pecaminosa que ya no domina mi vida. Está presente, me tienta, yo caigo, pero ya no tiene señorío. ¿Ve? De quién soy, de mi pensar, de mi hacer, porque por la presencia del Espíritu Santo en el proceso de santificación. De nuevo, antes de la conversión, el señorío lo hacía yo.
Sí, bueno, vamos a hacer más el pecado. Yo era el cheche. El yo era pecado. el correcto. El pecador, correcto. el inmoral, el embustero, Era el pillo. Era todo yo. Exacto. Entro en la conversión y yo tengo que ir cediendo ese señorío a Cristo. Y el que me capacita para cederlo, primero, reconocer que necesito cederlo son las Escrituras. Correcto. Y el que aplica, ilumina y me ayuda a entender esa veracidad que me enseña la Escritura, que yo tengo que ceder esto, me enseña que yo solo no lo voy a ceder, ni lo quiero ceder. Que necesito la capacitación del Espíritu Santo en el proceso de santificación. Y de ahí la escuelita bíblica, el discipulado, Y sobre todo, etcétera, etcétera. Y sobre todo, conocer lo que creo que se encuentra en las Escrituras. Porque el Espíritu Santo quiere hacerme discípulo de las Escrituras. Porque el conocer el Dios a quien yo he recibido y he confesado y ahora Que la quiero palabra servir de Dios. es en las Escrituras. ¿Y quién es el maestro de esa Escritura? El Espíritu Santo. Y el primer hábito, la primera disciplina que Él quiere instalar en ese nuevo creyente que ha entrado en un proceso de santificación es la disciplina y el amor por la palabra. ¿Por qué? Porque sin conocer la palabra no puede conocer a Cristo. Correcto. Desconocer de las Escrituras es desconocer a Cristo. Y qué triste, muchos vienen, dicen que han nacido de nuevo y no tienen ningún interés ni hábito en la palabra. En eso estamos Entonces, fallando. ¿cómo tú conoces a Cristo? O por la tradición, por la costumbre, por lo que yo veo, imito. ¿Ve? Pero no porque yo sé que es así, porque las palabras me la instruyen. A mí no me... no lo dicen porque dicen que la palabra no es palabra de Dios, yo lo creo, pero su hábito diario contradice Lo desmiente. radicalmente, lo miente, que no es Lo cierto. desmiente, correcto. Y el que me venga a decir, no, es que yo quiero que Dios me habla. Bueno, pues abre la Biblia That's right. y habla con Él para que tú veas todo lo que te va a decir. Ahí está todo, ahí está todo. Así que eso implica, como bien usted tiene en la nota, la cooperación humana a través de la obediencia, la oración, las escrituras y la disciplina espiritual. Ese es el paso, pastor. Eso que usted nos tiene aquí. Con obediencia, orar, estudiar las escrituras y desarrollar todo eso como una disciplina espiritual. Y yo le añadiría a esto ahora, que lo miro la otra vez, es el servir a tu prójimo. Correcto. Amar a tu prójimo. Ahí es como que uno se pone a prueba. A ver si es verdad que lo soy. Pero son disciplinas que necesitan convertirte en hábito. Y esa disciplina es contra natura, es Correcto, contra mi correcto, naturaleza caída. correcto. Por eso siempre es capacitada, dirigida, impulsada por el Espíritu Santo. Eso es así. Y Cualquiera que me ofende, reacciono, lo ofendo de vuelta, no pido perdón, no ayudo a quien está en necesidad. Hermanos, de esto es de lo que se trata nuestra vida diaria como cristianos. Darnos cuenta cuánto nos estamos desprendiendo de ese egoísmo. ¿Y quién es quien nos capacita para darnos cuenta? Porque darnos cuenta no es un resultado de nuestra naturaleza. Correcto. Es el Espíritu Santo. Correcto. Que crea convicción en mí. Cuando uno ora con el Señor, muéstramelo. Y en la vida ¿En qué estoy cotidiana. fallando? Digo, si es que no está tan claro. Y quiero aclarar, nosotros no fallamos. Eso es el acomodizo nuestro de resistir, confesar que pecamos. Señor, perdóname si en algo he fallado. No. Pastor, perdóneme, yo cuando oro yo sé que yo he fallado. Sí, pero es que el vocabulario acomodizo natural, es nuestra carne que no queremos confesar que somos pecadores. Así es. Aunque Cristo ha entrado en nuestro corazón, pero el proceso de santificación es ese proceso de que nos va purificando, sacando la pajita que está ahí. Total, pastor, las pocas veces que yo me he cogido en esa pifia
¿En qué yo he fallado, Señor? Yo enseguida me doy cuenta, el Espíritu me redarguye y me dice, chico, tú sabes en que tú has fallado. A Él no se lo puedes esconder, Él sabe. Sí, y no es un mistake. Ajá. Pecado es intencional. Correcto. Entonces, pero la falla, no es una falla. Es una Sí, intencionalidad. Sí. Digo, puede que haya una tentación. Siempre. Y uno la vence. Tentación no es pecado. Correcto. Pero cuando uno empieza a repetir, ya la cosa cambia. Así que, hermanos, se nos terminó el tiempo de este tercer segmento del programa. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Alerta Cristiana. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guíe sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Ya estamos en el cuarto segmento. Hemos visto en este proceso de santificación la santificación posicional relativa al pasado. Hemos visto la santificación progresiva, ese proceso que ocurre durante toda nuestra vida o debería de ocurrir. Y finalmente, el pastor me ha hablado de una santificación final. Pastor, ese se está refiriendo al regreso de Cristo o una vez nosotros entremos al cielo, los creyentes serán completa y perfectamente santificados. Cierto, no más pecado, debilidad moral. Y quiero leer 1 Tesalonicenses 5:23. Si el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el proceso de nuestra santificación se va a culminar, va a llegar a su propósito de ser completo en cuando seremos levantados los muertos en Cristo. Serán levantados primero y aquellos que quedamos, entonces le seguiremos y le veremos como Él es. Y vemos aquí en Primera de Juan, otro pasaje, Juan 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es la culminación de nuestro proceso. Nuestro proceso de santificación, porque el proceso de santificación es la preparación de la transformación de quienes somos como creación de Dios para encontrarnos en la presencia santa
de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que para el sacerdote, el levita, entrar en el templo, en el lugar santo, tenía que ser consagrado y santificado. En el Antiguo Testamento. El modelo viene del Antiguo Testamento. Para entonces encontrarse aceptable, para encontrarse en el lugar santo. Entonces vemos esto que continúa en el Nuevo Testamento, en la fe cristiana, que somos cuando llegamos a Cristo, entramos en el proceso de santificación y consagración. Y consagración es el acto de separarse a una cosa. Y ese proceso al cual uno se consagra es ser santificado. Y es un proceso por toda la vida que la palabra y el Espíritu Santo y la comunión y la vida de la iglesia en las disciplinas espirituales nos van transformando y preparándonos para encontrarnos con Él, nuestro Señor, y verlo como Él es, entrar en una comunión directa, personal con Jesús, nuestro Cristo Salvador, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y el que capacita este proceso es la persona del Espíritu Santo que ha sido dado para revelarnos a Dios, revelarnos a Cristo, dirigirnos y capacitarnos en santidad, en santificación. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede? Aquí se ocurre un evento transformador que culmina el proceso de santificación. Y no olviden que el proceso es para capacitarnos para poder encontrarnos en la presencia de Dios, a donde se cumple entonces nuestra santificación. Y eso entonces seremos glorificados. Esa palabra es impactante, pastor. Usted está hablando y yo estoy recordando cuando en la Biblia el Señor nos dice, en Isaías, si mal no me equivoco, te conozco desde el vientre de tu madre. Jeremías 1. Jeremías 1, perdón. Quiere decir que una vez yo estuve en la presencia de Dios. Bueno, en el sentido formal, Dios cuando crea al ser humano, Adán y Eva, yo creo que Dios lo creó al ser humano coiguales. Y lo que me llama la atención ante el testimonio bíblico, que antes de la caída, antes de la desobediencia de Adán y Eva, ellos se encontraban en comunión íntima y personal con Dios, tú a tú. Sí. Dios lo creó bueno, no santo, pero bueno. Correcto. Pero ante esa creación buena, ausente de pecado, ellos se encontraban en una relación interpersonal. Pero ¿qué sucede? Ante la desobediencia de ella, se rompe esa relación de intimidad con Dios. Dios siendo santo, porque Adán y Eva nunca fueron declarados santos. Correcto. Lo primero declarado santo fue el sábado, como un día santo. Entonces el ser humano nunca se declara santo. Necesita ahora, por la causa de la caída, el pecado, necesita ser santificado. Pero vuelvo atrás, pastor, en esa relación que había íntima de Dios con Adán y Eva, ¿no estaban ante la presencia de Dios? Sí, santo. La gloria de Dios. Seguro, santo, Dios santo. Y no les ocurría nada, como se decía en el Viejo Testamento, de que el hombre no podía estar en la presencia de Dios. Porque no había pecado. Correcto. No había pecado. Ellos no habían pecado. Cuando pecan, rompen. Y Dios los echa. Exacto. De su presencia. Ya no ven la gloria de Dios. Exacto. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando lleguemos entonces a Tesalonicenses, que nos habla que se logra entonces la venida del Señor, a donde los muertos en Cristo resucitan primero, aquellos que están vivos le siguen, y dice que en ese proceso Dios se revela como Él es, lo veremos como Él es, y seremos glorificados. Ahora, ¿qué sucede? Yo me pregunto, y aquí tengo que ser claro lo que voy a compartir,
No es algo que yo he leído y he estudiado como muchas otras cosas a través de años, sino yo mirando y examinando la Escritura, llego a esta comprensión. De nuevo, es la mía. Y es que en el jardín me pregunto, ¿cómo pudo ser que Adán y Eva, siendo buenos pero no santos, pudieron mantener una relación de intimidad con Dios que es santo? Y que esa relación íntima con Dios santo, ellos siendo humanos, pero no pecadores, se va a interrumpir cuando desobedecen y pecan contra Dios. ¿Qué sucede? Son echados de la presencia de la comunión directa e íntima con Dios. Es interrumpida. Ahora, si te quieres acercar a mí, te voy a poner un altar y te voy a proveer las reglas para tú cómo ofrecer sacrificios aceptables a mí. Pero ya ese acceso directo, no. Eso se acabó. Se acabó. Entonces, pero ahora, cuando somos levantados, aquellos que estamos en Cristo, ¿verdad? Seremos glorificados para entrar a la presencia de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es glorificación? Jesús, en el encuentro con una de las Marías, le dice, no me toques, porque todavía no he sido glorificado. Ahora, ahí él era carne. esta es la humanidad de Jesús en la encarnación, porque Él es el teántropos, la unión hipostática, la unión de la divinidad y la humanidad en Jesús, ambos, divino y humano. Pero es su humanidad que necesita ser glorificada. Su divinidad no necesita ser glorificada si es Dios. Para entrar o volver a la presencia de su Padre, que es santo. Entonces, cuando miro aquí en Tesalonicenses, que seremos y lo veremos como Él es, que seremos glorificados, me pregunto, ¿qué es eso? Y lo que veo es que ese ascenso a los cielos, cuando Cristo nos llama, cuando seremos unidos con Él, para entrar a la presencia santa de Dios, del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, necesitamos ser glorificados. Es decir, es esa capacidad que hace posible aquello que fue posible para Adán, que fue humano, que él perdió cuando pecó, que es la glorificación. Y me parece, a mí, mi opinión, es que nosotros seremos glorificados a través del proceso de la santificación, ahora se restaura en lo que se va a llamar glorificación, esa capacidad de retomar o retener una relación íntima, personal, tú a tú con Dios, de lo que Adán y Eva perdieron en el jardín por pecar. Se restaura eso que se perdió. Ahí, pastor, sin ser nosotros Cristo, nos vamos a parecer mucho a Él, porque se da la unión hipostática, como usted dice. Al yo ser glorificado, ahí soy carne y espíritu glorificado, lo que fue Cristo. Sí. Bueno, no lo que fue Cristo. Bueno, parecido. No, porque Cristo, para ser Cristo, es el Dios hombre. Claro. Nosotros nunca lograremos. Nunca seremos Dios. Sí, es decir, pero es esa unión. Es decir, la comunión. Eso. La comunión con Dios Trino se restaura. Es decir, se rehabilita en la glorificación para estar en la presencia de Dios Santo. A semejanza de Cristo. Bueno, de nuevo, la semejanza, tenemos que, la semejanza de Cristo es que Él, por ser Dios, es santo. Nunca nosotros seremos santos. Nadie entrará al cielo por ser santo. ¿Por qué? Porque el único santo es Dios. ¿No habíamos dicho que era la culminación? Sí, pero no es para ser santo, es para ser santificado. Es una diferencia. Porque el único que es santo es Dios. Entonces yo nunca seré salvo porque soy santo, porque eso me haría a mí divino.
Yo seré salvo en un proceso de Hermanos, santificación. estoy tirando más o menos una piedrita como la que a lo mejor algunos de ustedes tirarían. Porque esto me ha conmovido esta posición que trae el pastor Sullivan, el doctor. Es como el reencuentro, lo que rompió Adán y Eva. Yo tengo la oportunidad de volver a hacer. Sí. Lo que pudo Reencuentro haber y sido. restauración de lo que se perdió por el pecado de Adán. Correcto. Que tengo ahora acceso íntimo y directo con Dios que es santo, porque he sido santificado, que me prepara para mi glorificación. Y ahora, note que esta es una teoría mía. Sí, sí. Yo quiero ser Sí, claro sí, sí. de que se perdió en el jardín, que rompió ese acceso directo con Dios. Ellos siendo humanos y yo siendo humano, que espero estar en la presencia de Dios, que es lo que hace posible restaurar esa comunión íntima con Dios. Correcto. Es el proceso de santificación, que al fin ese día entonces seré glorificado y entraré voy a entrar en una comunión íntima con mi Señor y Salvador. Íntima. Hermanos, de nuevo, el énfasis de nuestro programa es ese proceso. No podemos interrumpir el proceso que iniciamos una vez cuando vinimos a los pies de Cristo. Si lo interrumpimos, pues lo que estamos perdiendo es tan grande como seres humanos y como miembros de la iglesia. Porque pensemos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si ese cuerpo va a estar compuesto de personas que hemos roto ese proceso que debe culminar, entonces, ¿cuál va a ser el futuro de la iglesia? Pensemos en Puerto Rico, nuestras conductas, cómo nos alejamos. Llegamos a una iglesia, nos alejamos. ¿Por qué nos alejamos? ¿Cómo está fallando el pastor? ¿Cómo está fallando la pastora? Y que conste, hermano, esto lo decimos desde el aspecto más constructivo y de amor posible, porque queremos que todos seamos alertados. Por eso Alerta Cristiano. Y el doctor Sullivan nos trae aquí unas situaciones que más que preocuparnos, nos deben alegrar. Porque hay una esperanza. Él mismo está viendo unas cosas que a lo mejor a nosotros no se nos habían ocurrido. Y cuando me lo contó, cuando empezamos el programa, yo pues brinqué de alegría, porque nunca lo había visto como él lo está aportando aquí. Así que, pastor, despídanos. Bueno, que el Señor y el Espíritu Santo nos continúe santificando, separándonos para Cristo, para servirle a Él y vivir en comunión y amor el uno con el otro, por el poder de la palabra que nos revela a Cristo y por el poder del Espíritu Santo, que es el agente presente dado por el Hijo para estar en y con nosotros hasta su venida. ¿Cómo no? Hermanos, pendientes a la continuación. Esta es la primera parte de este tema. En un próximo programa van a ver cómo lo vamos a continuar, porque vamos a ir profundizando más en la palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Alerta Cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.